Hola, muy buenas a todos y a todas. Vamos con el vídeo final del tema. Recordad que ya tenéis colgados en el aula virtual la hoja de derivadas para que practiquéis con ejercicios. Y en este vídeo lo que vamos a explicar es cómo se haría la derivada de una función implícita y la derivación logarítmica. Para ello lo vamos a hacer directamente con ejemplos, no nos vamos a complicar mucho la historia. Primero tenemos que saber cuándo se utiliza derivación implícita y cuándo se utiliza derivación logarítmica. La derivación implícita se suele utilizar cuando tenemos una función en la que aparecen tanto y como x, ¿vale? Y la derivación logarítmica se utiliza cuando tenemos funciones exponenciales. Bien, vamos entonces primero con el punto 3, que sería derivación implícita. Mejor dicho, derivación de una función implícita. Bien, como os decía, lo vamos a hacer con un ejemplo. Una función implícita es cuando tenemos una expresión de esta forma, es decir, cuando tenemos una función f de xy igual a 0. Una función que depende de dos variables, de la x y de la y, ¿vale? Recordad que, claro, nosotros cuando derivamos respecto de la x. Entonces la y como tal no sabemos qué expresión va a tener y ya veremos ahora cómo se deriva. Vamos con un ejemplo, por ejemplo, esta función y al cubo menos 7x cuadrado más 5 y cuadrado x más 17 igual a 0. Si nosotros queremos derivar esta función, las derivadas con la x no tendríamos problema, sería derivar como hicimos hasta ahora. El problema es cómo derivamos en donde aparece una y. Entonces nosotros la y la tomamos como una función de la cual no conocemos su expresión. Por ejemplo, después hago la derivada. Fijaros, aquí lo primero que me aparece es y al cubo, ¿verdad? Bueno, pues si yo quisiera derivar pues seno de x elevado al cubo, claro, lo que hacíamos es bajábamos el exponente, le restábamos 1 al exponente y derivábamos por la derivada de seno de x, ¿verdad? Es decir, sería 3 seno de x elevado al cuadrado y la derivada del seno es el coseno, por coseno de x. Claro, aquí la cuestión es que yo quiero derivar y al cubo y haríamos lo mismo, pero como la función y no la conocemos, la dejamos indicada. Esa es la idea, ¿vale? Entonces voy a borrar aquí para que me quede bien escrito. Y la idea entonces sería, si yo quiero derivar y al cubo, bajo el exponente, le resto 1 al exponente y ahora derivo la función y, que como no la conozco, la dejo indicada. Sería y'. Menos 7x cuadrado sí que la puedo derivar porque tiene una x y sería menos 14x. Y ahora aquí, en 5 y cuadrado por x, eso es una multiplicación de funciones. Entonces sería, vamos a suponer que estoy multiplicando esto por esto, ¿vale? El orden lo puedo escoger yo, pero voy a coger las dos primeras por la segunda. Entonces sería derivada de la primera. Y la derivada de la primera sería 10 y, porque bajo el exponente, bajo el 2 y lo multiplico por el 5, me queda 10y. Y por la derivada de y', porque no sé cuánto vale la y, esto es por el segundo sin derivar, que sería la x, más el primero sin derivar por la derivada de x, que es 1. Lo voy a poner por 1. Y la derivada de 17, que es 0. ¿Sí? Bien, esto me quedaría igual a 0, porque derivo a izquierda y a derecha y la derivada de 0 es 0. Entonces simplemente lo único que hago ahora es un poco de cuentas.
3y cuadrado y prima menos 14x más 10y y prima x más 5y cuadrado igual a 0. Vale, yo lo que quiero es calcular la derivada de la función y, que no la conozco. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es, como yo quiero calcular y', tengo que de esta expresión despejar y'. Para eso, ¿qué hago? Todo lo que tenga y' lo dejo a un lado y lo que no tenga y' lo paso al otro lado. Es decir, me quedaría 3y cuadrado por y' más 10y y' x es igual a 14x menos 5y cuadrado. Bien, fijaros que lo que tenga y' lo dejo a la izquierda y lo que no tenga y' lo paso a la derecha. Y ahora puedo sacar factor común aquí y', y me quedaría 3y cuadrado más 10y x igual a 14x menos 5y cuadrado. Y de aquí ya puedo despejar y'. Y la derivada entonces de y sería 14x menos 5y cuadrado partido de 3y cuadrado. Perdón, vamos a poner bien esto, 3y cuadrado más 10yx. Esta sería la derivada de y' que estábamos buscando. Y claro, con esto, por ejemplo, pues lo que podríamos ya sería calcular la derivada de una función en un punto simplemente sustituyendo, ¿no? O sea, si yo quisiera ahora calcular la derivada de la función en el punto 2, 1, pues lo que hago es sustituir, esto sería la x y esto sería la y, sustituir en esa fórmula la x por la 2 y la y por 1, es decir, sería 14 por 2 menos 5 por 1 partido de 3 por 1 más 10 por 2, o lo que es lo mismo, 28 menos 5 partido de 3 más 20, es decir, 23 partido de 23, que es 1. ¿Vale? Esto es si nos mandan, ojo, calcular la derivada en un punto, en el punto 2, 1. Si no, si simplemente me mandan a calcular la derivada, aquí se acabaría el ejercicio y punto. ¿Vale? Esto sería para la derivación implícita. Veis que es derivar igual, solo que como no conocemos la y, la función y la dejamos indicada como y' y después la despejamos y ya está. Y vamos con el punto 4, que es la derivación logarítmica, derivación logarítmica. Y en esta derivación, este tipo de derivación se utiliza sobre todo, insisto, cuando tenemos potencias. Por ejemplo, cuando queremos derivar esta función, x elevado a seno de x. Bueno, cuando digo cuando tenemos potencias, me refiero a potencias que tengan x en la base y x en el exponente, porque como sabemos, si yo tengo potencias que tengan solo x en la base, pues ya tengo la fórmula correspondiente en mi tabla, y si tengo potencias que tengan solo x en el exponente, ya tengo la fórmula correspondiente en mi tabla también. El problema es cuando tenemos x en la base y x en el exponente. Para eso recurrimos a los logaritmos. Entonces yo lo que quiero calcular es la derivada de y, es decir, quiero calcular y'. Si y es igual a x por elevado al seno de x, entonces, si yo aplico el logaritmo neperiano a la izquierda y a la derecha, sigue siendo iguales, ¿no? Y aplicando la propiedad de los logaritmos, yo puedo bajar el exponente, el seno de x para adelante multiplicando, con lo cual el neperiano de y va a ser igual al seno de x por el neperiano de x. Ahora, si yo derivo a izquierda y a derecha esta expresión de aquí, la derivada del neperiano de y sería, la voy a indicar aquí, el neperiano de y derivado, y voy a derivar también el seno de x neperiano de x. Entonces, la derivada del neperiano de y sería la derivada de y, que no la conozco, por eso la dejo indicada, partido por y. Y la derivada del seno por el neperiano de x, pues eso es un producto, sería derivada del primero, coseno, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del neperiano, que es 1 partido por x. Bien,
Es decir, sería coseno de x neperiano de x más seno de x partido por x. Es decir, fijaros a lo que llegamos, que y' partido por y es igual a coseno de x neperiano de x más seno de x partido por x. Esta y de aquí que está dividiendo yo la puedo pasar para el otro lado multiplicando, con lo cual y' es igual a y por coseno de x neperiano de x más seno de x partido por x. Y ahora sustituyendo simplemente y por lo que valía, que era esto de aquí, es la potencia, pues la derivada entonces es x elevado al seno de x por todo esto. Coseno de x neperiano de x más seno de x partido por x. Y esta sería la derivada que estábamos buscando. La y' que estábamos buscando. Entonces, recordad, derivación implícita. Simplemente empezamos a derivar y cuando derivo una y la dejo indicada su derivada porque no la conozco y después saco factor, después despejo la y', dejando a izquierda solo lo que tenga y' y a la derecha lo que no tenga y sacando factor común. Y la derivación logarítmica, aplico el logaritmo neperiano a izquierda y a derecha cuando tengo una potencia en el que aparezcan la x en la base y en el exponente y calculo las derivadas a izquierda y a derecha y ya después despejo la y' simplemente pasando la y, multiplicando a la derecha y sustituyéndola. Bueno, con esto acabamos el tema. Recordad que es muy importante que practiquéis toda esta historia y nada más, cualquier duda ya sabéis dónde estamos. Un saludo.